Todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar un poco de estabilización de suelos, haciendo énfasis en estabilización con cemento y mencionar algo de estabilizaciones con cal. Básicamente cuando hablamos de estabilización consiste en agregar un producto químico o aplicar un procedimiento mecánico para cambiar las características de los suelos. La idea principal es mejorar el desempeño estructural de la capa a estabilizar para que pueda aportar en la estructura de pavimento y también para mejorar el desempeño del pavimento durante el ciclo de vida útil. La estabilización de un suelo siempre se concibe desde un punto de vista, o la mayoría de veces desde un punto de vista técnico, pero la mayoría de las veces se alinea a una solución sostenible. Desde el punto de vista económico se puede utilizar una estabilización de una de las capas de la estructura de pavimento para optimizar en las carpetas de rodadura, que la mayor parte de las veces es en donde se tiene la inversión más grande. Entonces económicamente hace más competitivas las soluciones. Ambiental, porque si se utiliza dentro de los suelos existentes en el trazo de la vía o de la carretera, se puede optimizar el uso de bancos de préstamo, de bancos de desperdicio, de traslado de materiales, de acarreos. Entonces ambientalmente pues también tiene una implicación dentro de un montón, pero estoy diciendo las más importantes, digamos, o las más relevantes de cada uno de los puntos. Y social, porque al final se tiene un mejor performance o desempeño de la estructura de pavimento en el tiempo y hace que la vía se mantenga en mejores condiciones en, en el periodo de vida útil. Opciones hay muchas. Se puede estabilizar con cemento, cal, bitumen, fly ash. Yo he tenido la experiencia personal de hacer estabilizaciones con fly ash y cal, funciona muy bien. Escorias, algunas sales que pueden cambiar o modificar las estructuras de los suelos para, para mejorar sus características principalmente mecánicas. Existen guías, existen algunos lineamientos. Este cuadro representa un buen resumen de qué se puede utilizar en cada caso. Lo pongo como referencia, pero al final la idea o el mensaje es que existen varias opciones para tratar o estabilizar un suelo, dependiendo de las necesidades de cada proyecto o de lo que el diseñador de la estructura de pavimento requiera de ese suelo en específico. Entrando un poco al tema de estructura de pavimento, principalmente sus bases y bases, al final, y obviamente alineándonos un poco más a pavimentos rígidos, al final una base o una subbase lo que para lo que nos sirve es para brindar un soporte estable, uniforme y permanente. Esta palabra permanente es muy importante. Eh, en pavimentos rígidos la idea es aumentar el módulo de reacción de la subrasante para tener una optimización en la estructura de pavimento, principalmente en el espesor. Reducir efectos negativos por congelamiento y deshielo. En muchos de los países de Latinoamérica no se tiene esa condición, pero se puede llegar a tener en algunos puntos específicos. Y lo más importante, que es prevenir el bombeo de finos por las juntas, fisuras o bordes de las losas. Esto es principalmente cuando se tienen pavimentos que pueden llegar a trabajar únicamente por eficiencia en la transferencia de carga por trabazón de agregados. Entonces es muy importante en este tipo de pavimentos controlar el tema de bombeo de finos. Eh, y también prever una plataforma estable durante el proceso constructivo. Esto es muy importante, principalmente cuando nos toca construir en pavimentos, en carreteras, en época lluviosa, en épocas de invierno,
tener esa plataforma estable es muy importante para poder lograr algunos avances, tal vez no normales, pero sí avances adecuados y coherentes en el proceso constructivo en invierno principalmente. Pero siempre es válido tener una buena plataforma durante todo el proceso constructivo. Al final la, el paquete estructural, la estructura de pavimento, si nosotros estabilizamos un suelo, pues va para las metodologías de diseño de pavimentos rígidos, va a tener un impacto en el módulo de reacción de la subrasante. Sabemos que el módulo de reacción de la subrasante puede, al modelar un pavimento rígido en una fundación de Winkler, con el suelo como una fundación de Winkler, pues la constante del resorte vendría a ser analógicamente el módulo de reacción de la subrasante. Mientras nosotros aumentemos el módulo, pues vamos a tener una capacidad soporte a nuestra estructura de pavimento mucho mayor, ¿verdad? En este caso a la losa, dependiendo de la metodología que utilicemos. Esto es importante porque, por ejemplo, para ASHTO 93, el módulo de reacción de la subrasante, recordemos que es un módulo de reacción de la subrasante estático y es un módulo de reacción de la subrasante combinado. Dentro del K va involucrada la base, ¿sí? Pero en ASHTO, la metodología empírico-mecanístico, cambia el concepto de K, se vuelve un K dinámico y dentro del K no va incluida la base. La base se modela con elementos finitos junto con la losa. Entonces hay que tener cuidado con el criterio de qué valor de K se va a utilizar, ¿verdad? ¿Para qué estabilizamos? Por ejemplo, esto es un gráfico con la metodología, usando la metodología ASHTO 93. Y si nos damos cuenta, es un gráfico en el eje Y tenemos el espesor de la losa de hormigón y en el eje X tenemos el módulo de reacción de la subrasante. Y si damos cuenta que si mejoramos el módulo de reacción de la subrasante, el delta o la disminución en el espesor pues no es tan significativo. Y no necesariamente porque no sea tan significativa la disminución en el espesor, no quiere decir que no sea importante el criterio de utilizar una base estabilizada. Pues se podría pensar, no, en realidad para ahorrarme un centímetro prefiero usar una base granular o una base triturada o procesada. Pero el tema es cuando tenemos las condiciones del proyecto, si tenemos alto volumen de tránsito, si tenemos algún pavimento, por ejemplo en Guatemala, que los pavimentos, casi todos los pavimentos de las carreteras trabajan únicamente por transferencia, eficiencia de la transferencia de carga por trabazón de agregados. Entonces ahí es muy importante que se coloque abajo, principalmente para evitar un potencial de erosión en las juntas transversales y un potencial de escalonamiento en el tiempo. Entonces, no es solo pensando en ahorrar un centímetro, sino que realmente uno se tiene que poner a pensar en cuál va a ser el desempeño a largo plazo del pavimento para tomar esas decisiones, ¿verdad? En los métodos mecanísticos se ve un poco mejor el aporte que puede tener una base estabilizada. Por ejemplo, esto es un gráfico de los esfuerzos. En el eje Y tenemos megapascales, el esfuerzo, y en el eje X, en este caso se está en kilolibras, pero una combinación ahí de dimensionales, pero para efectos prácticos lo que se tiene es una comparativa entre una losa convencional. Si no estoy mal, estas losas eran de 360 por 360, no se tomó en cuenta el soporte lateral para un eje tándem y el espesor del pavimento era de 20 centímetros. Y si nos damos cuenta, el esfuerzo, este esfuerzo es en el centro de las losas. Para esas condiciones, con un pavimento con una base granular, se tiene un esfuerzo de, por ejemplo, cuando son 30.000 kilolibras, 30 kilolibras, perdón, tenemos un esfuerzo
de 1.6 megapascales en una base granular y 1.16 en una base estabilizada con cemento en este caso. Entonces se tiene una reducción en los esfuerzos, en los esfuerzos de la losa, dependiendo del tipo de soporte que tenga abajo. Obviamente hay que tener cuidado con el tipo de base y los módulos que uno logre o que vaya a utilizar en sus bases, y el dimensionamiento de la losa para no tener esfuerzos muy contraproducentes o esfuerzos de magnitudes importantes por un tema de la losa apoyada sobre una superficie muy rígida. Existen recomendaciones qué hacer en esos casos. Por ejemplo, se puede pensar en si la base tiene un módulo elástico muy alto, se puede colocar un geotextil entre la base y la losa para que funcione como un cushioning, un tipo colchón entre las dos superficies tan rígidas para principalmente controlar los alabeos en las losas de pavimento, dependiendo obviamente de sus dimensiones. Y obviamente pues se tiene una reducción de esfuerzos, y también eso cuando se evalúa en relación de esfuerzos en metodologías mecanísticas, pues se tiene un beneficio en cuanto a las aplicaciones de carga permitidas. Esto es un gráfico de AASHTO ME, en donde vemos cómo modela AASHTO ME los pavimentos, es diferente a AASHTO 93. El módulo de reacción de la subrasante es un K efectivo, es un K dinámico, y la base se modela en conjunto con la carpeta de rodadura, en este caso el pavimento rígido, ¿verdad? Las losas. Lo que es importante ver es, por ejemplo, una base granular, se tiene un cambio en el módulo resiliente estacional, y en una base estabilizada con cemento, pues el módulo es constante en el tiempo, no se afecta, no se ve afectado por los cambios estacionales en el periodo de vida útil. Si retornamos a por qué usar subbases o bases y por qué las estabilizamos, la palabra permanente, aumentar la capacidad estructural en el pavimento y prevenir el bombeo fino se vuelven muy importantes, ¿verdad? Y esto lo podemos lograr con un tratamiento en la capa de base o subbase, dependiendo de las calidades de los materiales y el proyecto donde que estemos diseñando y que vayamos a construir. No hay que confundir, a veces se tiene el error en concepto en el pensar que una base estabilizada con cemento es lo mismo que un suelo cemento. No es lo mismo. Un suelo cemento puede ser tratar una gran posibilidad de tipos de suelo con cantidades de cemento, y una base estabilizada es un material con ciertos niveles de calidad, cierta graduación, ciertas características en cuanto a su calidad, que lo hacen un material mejor clasificado, y obviamente al tratarlo con cemento pues se logran módulos elásticos más grandes, sin llegar a tener una cantidad de cemento tan grande como la que podríamos tener en un suelo cemento normal. Personalmente, los suelos cementos los recomendaría más para proyectos en donde el volumen de tránsito es bajo o es menor, y obviamente si tenemos un proyecto con alto volumen de tránsito, con niveles importantes, pues ahí se verá si se utiliza una base estabilizada o inclusive un lean concrete inclusive un concreto compactado con rodillo, dependiendo del tipo de proyecto. En mi experiencia, pues los pavimentos rígidos lo más que hemos usado son bases tratadas con cemento. Y obviamente no hay que confundir los niveles de módulos elásticos a los que se puede llegar
al aporte estructural que puede tener un material estabilizado con un material granular sin ningún tipo de estabilizador. Estamos hablando de diferencias muy grandes, ¿verdad? Un material, un tipo A1A, un buen material, no, posiblemente procesado, con buena granulometría, no líquido, no plástico, con un CBR arriba del 95%, podríamos llegar entre tal vez a un 45.000 PSI de módulo resiliente, y un material, una buena base con buena granulometría, buenos áridos, procesada, estabilizada con un 3, entre un 3 y un 4% de cemento, dependiendo del tipo de cemento, pues se pueden llegar a resistencias a compresión mayores a 3.5 megapascales a los 7 días y módulos elásticos mayores a 1.000.000 de PSI o 6.500 megapascales aproximadamente. Entonces, el aporte estructural es diferente. Eh, no todos los países o no en todos los lugares se puede tener unos datos de módulos resilientes en los suelos. Normalmente se usan CBRs para hacer las correlaciones, para obtener los módulos resilientes de los materiales. Por ejemplo, para sus rasantes se pueden tener diferentes correlaciones, para sus bases o bases, materiales clasificados otras. Pero hay que tener cuidado con la práctica de usar el módulo resiliente igual a 1500 el CBR, porque esto solamente funciona para materiales finos y materiales con CBR menores a 10. Si tenemos CBR mayores a 10 hay que tener cuidado porque, por ejemplo, se pueden tener valores de este orden que no necesariamente son reales, ¿verdad? Recomiendo usar las correlaciones de H2ME, que son bastante robustas y nuevas relativamente para hacer ese tipo de correlaciones. Cuando tenemos materiales tratados con cemento, usamos no el CBR queda corto, pasamos a caracterizarlos por resistencia a compresión no confinada, y existen otras correlaciones entre la resistencia a compresión y el módulo elástico que puede llegar a tener el material estabilizado, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado y hay que hacer diferencia con los módulos elásticos de diseño o módulos resilientes, dependiendo del tipo de material que utilicemos para los diseños. Especificaciones. Por ejemplo, en Guatemala, en las especificaciones para construcción de carreteras, tenemos que para un suelo estabilizado con cemento, tenemos que cumplir para una base con 3,5 megapascales a los 7 días. Esa resistencia a compresión se puede cumplir utilizando, dependiendo del tipo de material, pero unas cantidades importantes de cemento. Si el material es malo, se va a usar más cemento, pero no necesariamente lo mejor. Yo siempre he recomendado que es mejor usar menos cemento porque se obtiene un mejor desempeño en la capa estabilizada. Controlamos la contracción, controlamos fisuras. No necesariamente por usar más cemento lo hacemos un material que no sea erosionable, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado. La resistencia a compresión no confinada nos asegura un buen desempeño, pues no necesariamente. Existe debajo de este cuadro de resistencias, está esta especificación de resistencia al mojado y secado, que muchas veces, el 95% de veces se la saltan. Y lo que nos dice es que para ciclos de humedecimiento y de secado de conformidad a HTT 135, la base no debería perder más del 10% en peso. Y no necesariamente siempre hacemos ese ensayo. Les voy a poner un ejemplo. Estos dos materiales son un muy buen material para base. Se estabilizó uno con 2.5% con un cemento de uso general y el otro se estabilizó con un 4% de un cemento, del mismo cemento de uso general. Los dos cumplen arriba de 3.5 megapascales de la resistencia a compresión no confinada tranquilamente, pero si se dan cuenta, en el de la izquierda, el 2.5, no cumplíamos con la resistencia al desgaste por
por, por mojado y secado. Y con el 4% pues sí lográbamos tener un 6% únicamente de pérdida, y en el otro pues estábamos arriba más o menos en un 13-14% de pérdidas, si no me equivoco. Esto fue hace algún tiempo. Pero la resistencia a compresión no es sola, nos da un buen indicio, pero no necesariamente nos está diciendo que vamos a tener una buena performance en la base. Y si tenemos un pavimento de concreto o de hormigón diseñado por transferencia de carga por trabazón de agregados y ponemos una base que sea erosionable, tenemos un potencial de escalonamiento alto, y nos puede ocasionar problemas en el desempeño del pavimento en el tiempo. Para diseñar un material estabilizado, primero hay que definir el objetivo. Si es con cemento, idealmente si se tiene un módulo elástico de diseño, ¿qué módulo elástico es el que se utilizó para diseñar? ¿Cuál es la resistencia a compresión no confinada correspondiente a ese módulo elástico? Ese es el caso ideal en donde diseñamos realmente el material para el pavimento en específico. Y si no, pues tener alguna especificación y alguna guía en donde nos vaya como que dando cierta línea de qué resistencia a compresión deberíamos de estar logrando. Además, y obviamente siempre revisar el contenido de cemento por durabilidad, por el procedimiento de raspado y mojado, ¿verdad? Cuando es estabilización con cal, también hay que preguntarse para qué lo necesita uno, dependiendo si es para secar el material. La cal es un muy buen producto para secar materiales. ¿Qué quiero controlar? Por ejemplo, la plasticidad del material. Simplemente que un material que por sus características de plasticidad no es adecuado utilizarlo en cierta forma en la vía, pero si yo la estabilizo con cal, pues modifico sus características mecánicas, desde un punto de vista una modificación química, y puedo disminuir el índice de plasticidad cambiando su estructura molecular, y se puede utilizar dentro de la vía, y obviamente eso pues nos va a aumentar la capacidad soporte de la capa respecto al CBR, y también se pueden llegar a tener resistencias de compresión no confinada dependiendo de la cantidad de cal, ¿verdad? Pero el objetivo es, uno tiene que tener bien claro qué es lo que necesita hacer con la estabilización. El proceso de diseño, siempre he sido amigo de caracterizar primero el suelo, por lo menos tener su granulometría, sus límites de Atterberg, ¿verdad? Clasificarlo, y también tener el Proctor. El Proctor, la densidad máxima seca y el porcentaje de humedad nos dan un muy buen indicio de qué tipo de material y qué problemas o qué ventajas podemos tener del mismo. Seleccionar el contenido del conglomerante, ¿sí? Esto, al caracterizar el material, nos ahorra mucho en estar haciendo muchas pruebas con qué contenido de cemento, de cal, estabilizarlo. Si uno lo caracteriza, pues tiene un indicio, obviamente cuando se tiene cierta experiencia, pues se tiene un indicio de qué porcentaje debería de ser como el objetivo, y en base a eso definir algunos porcentajes arriba y abajo. Y cuando es con cal, usar IDES Green es muy bueno, porque se caracteriza según la estabilización del pH del suelo combinado con la cal, ¿verdad? Entonces, eso es una muy buena herramienta. Se hace el ensayo de Proctor con los porcentajes definidos en este caso de lo que estamos hablando de cemento. Se hace el Proctor con los contenidos de cemento. Se confeccionan especímenes a compresión, entre un 1 o un 2% arriba y abajo, dependiendo del porcentaje objetivo definido anteriormente. Se realizan los ensayos a compresión no confinada, el ensayo de durabilidad, y se define el contenido óptimo del
ya de diseño, digamos, ¿verdad? Y obviamente ya cuando se tiene el contenido óptimo definido, pues se evalúan tiempos de trabajabilidad. Si no llegamos a un contenido óptimo adecuado, pues es un loop y se tiene que volver a hacer cierta iteración, ¿verdad? El tiempo de trabajabilidad es muy importante. Es muy importante porque es algo que no necesariamente se toma en cuenta comúnmente. Es, una, es un ensayo muy sencillo y que nos define realmente cuál es el plazo que tenemos en campo para poder ejecutar la capa estabilizada, nos define nuestro rendimiento. Acá es muy importante definir el tipo de cemento, ¿verdad? Eh, si bien los tipos de cemento, por ejemplo, al tener cementos por ejemplo, de alta resistencia inicial y usamos un cemento de alta resistencia inicial para estabilizar una capa de base, por ejemplo, se pueden tener unos ahorros en los porcentajes de cemento, porque obviamente vamos a tener mayor resistencia en la capa y podemos optimizar los contenidos de cemento. Pero lo que hay que pensar es que usar cementos de alta resistencia inicial implica que son cementos con mayor contenido de clinker, con mayor calor de hidratación, y no necesariamente nosotros en el campo replicamos o tenemos la capacidad con toda maquinaria, capacidad de logística, de proceso constructivo para poder trabajar una capa con ese tipo de cemento. Entonces hay que tener mucho cuidado con no irse solo con un tema de ahorro económico, sino que realmente adecuar el tipo de cemento o el tipo de conglomerante a utilizar para estabilizar y que se adecue al proceso constructivo. Recomiendo totalmente cementos de moderado o de bajo calor de hidratación para tratar bases. Cementos adicionados. En Guatemala tuve la oportunidad de trabajar con un equipo en el que diseñamos un conglomerante hidráulico de bajo calor de hidratación que, que nos daba un tiempo de trabajabilidad mucho más extendido y nos permitía asegurar la calidad de la capa estabilizada. Era un material diseñado específicamente para estabilizar suelos. Si no se tienen conglomerantes, pues cementos adicionados, cementos de moderado calor de hidratación, funcionan muy bien, dan buenos plazos de trabajabilidad y siempre mucho cuidado con utilizar cementos de alta resistencia inicial, buscando una optimización en el porcentaje y digamos un ahorro relativo en costos, porque si no se tienen las condiciones de procesos constructivos adecuados para trabajar la capa, al final vamos a hacer un daño a la estructura, a la base, porque no vamos realmente a dejar las calidades adecuadas en la capa estabilizada. El tiempo de trabajabilidad es un proceso muy fácil de hacerlo, es algo que se olvida o que no se hace, esta práctica es muy europea y básicamente el tiempo de trabajabilidad lo que se hace es tener el Proctor en el tiempo cero, ¿verdad? La densidad máxima seca en el tiempo cero es nuestro 100%, ¿sí? Es nuestro parámetro inicial o de referencia. Y después, en el eje de las X de este gráfico, se pueden dar cuenta que estamos en horas. Entonces, se puede cada media hora, cada hora, ir haciendo de nuevo el Proctor con el mismo material. Obviamente hacemos un buen batch del material para poder seguir haciendo los Proctor de ese material mezclado en el tiempo cero, y se van haciendo los Proctor en, en, en tiempos en cada media hora, cada hora, en este caso está cada hora, en donde vamos a ir viendo que la densidad máxima seca va a ir bajando. Y esto es porque el cemento empieza a fraguar, se empieza a generar ciertos enlaces y obviamente eso va a ir conglomerando de cierta forma el material y no va a ser, esos enlaces a edades tempranas no nos van a dejar llegar a compactar o a llegar a densificar el material de la misma manera que cuando esos enlaces no existían.
Entonces es importante que esos enlaces cristalinos a edades tempranas se formen después de que nosotros lleguemos a una compactación adecuada del material. El plazo de trabajabilidad debería de ser desde que el cemento empieza a tener contacto con agua del tiempo cero hasta que nosotros terminemos de compactar la capa. Todo eso lo deberíamos de hacer dentro del plazo de trabajabilidad. Obviamente, si cambian estacionalmente las condiciones de temperatura en el proyecto y todo, se debería definir un plazo de trabajabilidad para cada estación o tener un ajuste en el plazo según las condiciones del proyecto. Ese plazo de trabajabilidad, si se dan cuenta, la tendencia es a ir disminuyendo la densidad máxima seca. Y cuando la densidad máxima de referencia en el tiempo cero cambie en un 2%, cuando lleguemos al 98% de la densidad máxima seca en tiempo cero, ahí es donde definimos nuestro plazo de trabajabilidad. En ese plazo de trabajabilidad nosotros deberíamos de tener la mezcla, la homogenización, el tendido, el extendido, la compactación y nivelación de la capa. Y por eso les digo que es importante, si usamos cementos de alta resistencia inicial deberíamos de tener un proceso bastante industrializado. Por ejemplo, que el material de base salga de una planta de flujo continuo, mezclador tipo Pugmill, que se transporte y que después se pueda colocar, por ejemplo, con una finisher, con una pavimentadora de asfalto. Eso es un proceso industrial en donde se pueden usar esos tipos de cemento porque nosotros seguramente vamos a estar cumpliendo con este plazo de trabajabilidad. Pero si, por ejemplo, tenemos un rendimiento de, no sé, 300, por ponerles un ejemplo, 300 metros lineales, 150 metros lineales por jornada, y la mezcla la hacemos con motoniveladora, tenemos solo una cisterna de agua, cada vez que carga se toma un tiempo en ir y venir, al final no cumplimos con esos tiempos de trabajabilidad y la compactación pues las vamos a estar haciendo posiblemente por acá. ¿Qué pasa? Estos enlaces cristalinos ya empezaron a formarse y cuando nosotros compactemos la capa, primero no vamos a llegar a la densidad, no vamos a llegar a la densidad requerida, a la compactación, ¿verdad? Y posiblemente rompamos esos enlaces cristalinos que están todavía muy con poca resistencia. Entonces, lo que va a pasar es que no vamos a dejar la resistencia a compresión adecuada en la capa y no vamos a llegar a los módulos elásticos requeridos en el diseño. Entonces, el tiempo de trabajabilidad es muy importante. Y cuando lo evaluamos in situ, la foto corresponde a una subrasante, no es una base, pero la puse únicamente como referencia de que cuando evaluamos cuál es el módulo elástico in situ que dejamos en la capa, pues nos llevamos la sorpresa de que no estamos llegando a lo requerido. Y en laboratorio, en condiciones ideales, cuando hacemos las probetas para resistencia a compresión no confinada, sí estamos llegando a las resistencias de diseño. Pero realmente, como no estamos respetando el plazo de trabajabilidad, no estamos llegando a dejar los módulos que necesitamos en la capa. Es importante dejar una fórmula de trabajo establecida. Si cambiamos tipo de cemento, se debería cambiar la fórmula del trabajo. La fórmula de trabajo es importante. Definir el conglomerante, qué conglomerante vamos a usar, qué tipo de cemento, de cuál proveedor, de qué fábrica, de qué tipo, cuál es la dosificación mínima del conglomerante o la de diseño, cuál es la densidad máxima seca y la humedad óptima del Proctor correspondiente a ese porcentaje de conglomerante, cuál es el espesor, cuál es la dosificación de cemento por metro cuadrado, qué compactación se debe obtener, un 98% por ejemplo para bases, qué aditivos se pueden utilizar en la capa. Por ejemplo, si usamos el tiempo de trabajabilidad, si usamos un cemento, si no tenemos de otra, por ejemplo, y tenemos solo cementos tipo 1 o de alta resistencia inicial, se pueden utilizar aditivos como aditivos retardantes para ampliar un poco el plazo de trabajabilidad. O si tenemos, por ejemplo, en verano tenemos un proceso bueno, pero el plazo de trabajabilidad
se acorta mucho por las condiciones climáticas, pues se pueden usar aditivos en las capas, retardantes por ejemplo, para que ese proceso de trabajabilidad pues se extienda. ¿Qué tipo de material estabilizar? Esto es muy importante porque, por ejemplo, no es lo mismo estabilizar hacer un suelo cemento con un material existente en la vía o usar una base procesada, un tipo de material de base procesado, triturado, y que ese se vaya a estabilizar. Entonces todas las características del material a estabilizar deben estar en la fórmula del trabajo, por lo menos las principales: granulometría, límites, cuál es inclusive el CBR, solo para tenerlo como referencia, del material sin el cemento, obviamente. Características de los materiales, incluyendo granulometría, estaba abajo, y obviamente el plazo de trabajabilidad. El plazo de trabajabilidad para estas condiciones, por ejemplo, es de 3 horas. Entonces, ese plazo de trabajabilidad es el que se tiene que respetar en campo. Y obviamente siempre es válido hacer un chequeo con un deflectómetro de impacto, ya sea liviano o con un falling weight, para ver cuál es el módulo elástico. Sé que no se hace en todos los proyectos, pero vale la pena hacerlo para ver cuál es el módulo elástico que estamos dejando en la capa. Buenas prácticas, lo definido el tipo de cemento. Recomendación: cementos de moderado a bajo calor de hidratación, cementos adicionados. Es una muy buena práctica utilizarlos para asegurar los plazos de trabajabilidad, y obviamente también tener una ganancia de resistencia y módulos, digamos, de una forma mucho más, para ponerlo como ejemplo, puzolánica, porque eso nos da una ventaja por ejemplo, si nos tardamos un poco en colocar la carpeta rodadura, los enlaces cristalinos se van realizando o se van enlazando y se van formando de una manera mucho más lenta, que nos da el tiempo pues de venir y colocar la carpeta de rodadura sin que el tránsito de construcción pueda dañar esos enlaces cristalinos a edades tempranas. Evaluar el tiempo de trabajabilidad, eso es vital, es muy importante. La compactación debe lograrse dentro del tiempo de trabajo o dentro del plazo de trabajabilidad. Importante, esta es la vida de cualquier capa estabilizada con cemento, y es el curado. El curado es lo más importante. Yo recomiendo utilizar imprimaciones con emulsiones asfálticas, principalmente en las bases. Nosotros, en los proyectos donde he participado, nos ha resultado de una manera muy buena utilizar imprimación, porque el curado se asegura de una manera sumamente eficiente, y también permite tener cuando se coloca la imprimación, después el material secante, que es típicamente una arena graduada, se deja como una costra en la superficie, que ayuda a que la capa no se erosione por tránsito de construcción o tránsito a edades tempranas. Entonces eso es muy bueno. Colocar una tela geotextil cuando tengamos un módulo en la base mayor a 6500 megapascales. Esto ayuda a que el pavimento de concreto de hormigón tenga como un tipo de acolchonamiento entre las dos superficies rígidas. Se controlan los alabeos, que dependiendo de la modulación de las losas, que eso es algo que el diseñador tiene que establecer y cuidar. Pero ayuda mucho. La tela geotextil ayuda para mí en dos cosas muy importantes. La primera es que hace el cushioning para las losas cuando la base es muy rígida, y la otra es que hace un tratamiento redundante en la pérdida de finos, evita la pérdida de finos, evita la erosión en la superficie de la base. Entonces esto es muy adecuado. Y con pavimentos asfálticos, utilizar prefisuración, ya sea en fresco o prefisurar con un medio de compactación. Entonces estas buenas prácticas son recomendaciones para los suelos tratados con cemento, principalmente
alineado a bases y a subbases, ¿verdad? Una buena experiencia, utilizar estabilizaciones de fly ash con cal. Se crean silicatos de calcio hidratados y se generan resistencias, y en donde se tienen centrales térmicas que tienen sobrantes de cenizas tipo fly ash, cenizas volantes, se puede intervenir caminos aledaños a esas centrales térmicas, en donde obviamente por carbón, y se pueden hacer estabilizaciones en los caminos por un tema de transporte del fly ash, que es un material que transportarlo distancias muy largas pues sale caro, pero dependiendo para qué se use, ¿verdad? Pero si es para estabilizar suelos, normalmente se debería hacer en proyectos muy cercanos a donde está la materia prima. Estoy a la orden, les voy a seguir compartiendo. La idea es compartirles algunos temas, videos más cortos, sobre temas relacionados con pavimentos de concreto, pisos industriales, materiales tratados con cemento, soluciones no convencionales, como la primera que, que coloqué en el canal de concretos compactados con rodillo, ¿verdad? Pero bueno, para mí es un gusto compartir esto, espero que les pueda sumar. Gracias.